no le entiendo, pero le creo a Dios. Y como dice la canción, no sé qué me vio para ser tan bueno, porque uno siendo inmerecedor, Él le da todo a uno. Y a mí me salvó la vida. Yo voy a dar un pequeño testimonio de lo que yo viví. No voy a dar muchos detalles porque no me interesa de dónde Dios me sacó, sino de donde estoy ahora. También por respeto a mi familia, porque yo soy nacido y criado en el Evangelio. Y mis tías, mis hermanas, mi mamá, mi abuela, lógicamente ellos no saben lo que yo viví, porque yo no le quise hacer daño a ellos, que supieran lo que yo estaba haciendo. Por temor a Dios, porque siempre tuve el temor de Dios, irónicamente, pero siempre lo tuve. Y no quería que ellos supieran cómo yo estaba andando en la vida, porque esa enseñanza ellos no me la habían dado a mí. A pesar de que, pues, mi papá por problemas, pues, tuvo un vicio de droga. Si no estaba preso, lo estaban buscando. Pero no me dejo llevar por ese ejemplo y no digo que por como él vivió, yo tomé una decisión en mi vida de similar lo que él hizo, porque cada persona es dueña de sus propios actos. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios por la mamá que me dio. ¿Sabe? Mi mamá, siendo madre soltera, con nosotros tres, después mi hermanita Sacha pequeña que vino, ella nos supo dirigir por el buen camino. Mi mamá, pues, también pertenecía a la iglesia, también pertenecía a Dios, por un tiempo estuvo apartada, pero doy toda la gloria a Dios, porque no hace mucho ella se reconcilió con el Señor en la iglesia que yo pertenezco, y toda la gloria y la honra es de Dios. Como le estaba diciendo, no me justifico, no tengo excusa, porque no la tengo. No le echo la culpa a lo que vi en mi papá, porque tampoco él la tiene. Él le tocó vivir eso que le tocó. Tampoco por un ejemplo, sino por circunstancias de la vida le tocó vivir eso. Pero yo no pasé por ahí porque yo ni estaba rebelde, ni yo estaba diciendo que no tuve a mi papá. No. O sea, yo lo hice sinceramente por ambición. O sea, tengo que ser sincero porque estoy ante Dios. La ambición ahí me motivó a hacer cosas que yo no tenía que haber hecho. Porque yo tengo un don en mis manos. Actualmente yo soy barbero. Y yo lo aprendí desde pequeño sin haberlo estudiado. Y hasta el sol de hoy de eso es que yo vivo. Y yo no entendía que el Señor me estaba bendiciendo de muchas maneras, aún yo siendo apartado. Yo tenía un buen trabajo, una barbería, llegué a tener una barbería propia. Y esas eran bendiciones, pero yo no lo entendía así. Yo veía que los demás, como dice la palabra, que uno ve que el impío prospera. Y uno como que se resiente y dice, pero ven acá. Yo en ese momento también era un impío. Pero yo veía, menospreciaba a las personas. Había personas que yo sentía que eran menos que yo y tenían más que yo. Y uno cuando está en la calle tiene ese ego, como que uno es el más grande, como que uno es el más... Y yo decía, pero ven acá, pero si yo trabajo, yo me levanto todos los días a trabajar, entonces no tenía un mal carro, pero tampoco tenía un carro del año. Y yo veo que esta gente tiene sus buenos carrotes, sus buenas casas. Yo todavía vivo en el residencial, que en ese momento no me quejaba porque vivía en el residencial Vista Hermosa, pero vivía tranquilamente con mi esposa. Después llegaron mis hijas. Pues me dejé pelear por la ambición y por lo que veía. Y en el trabajo que tengo, pues, ¿cómo le explico? Estoy accesible a muchos tipos de personas. Estoy accesible a las personas buenas, como también tengo accesibilidad a las personas que no son tan buenas, a las personas que trabajan, a las personas que no trabajan, que viven del bajo mundo y son clientes que uno recorta, hace amistades con esas personas. Yo me crié en un residencial, tampoco le echo la culpa al residencial, porque vuelvo y le repito, la mejor enseñanza la tuve cuando mi mamá me supo dirigir. No tengo excusa, vuelvo y le repito, ni porque estoy en residencial, ni porque estoy en un barrio, no, hermano, no. Hermano, eso es el ser humano buscando justificación. Vuelvo y repito, uno es dueño de sus propios actos. Y tú decides lo que tú vas a hacer. O sea, no, sin ofender a nadie, ¿sabes? No me vengan, no, porque es que mi papá era un adicto y yo lo veía así, me aborrecí. Y me fui para la calle también a meterme droga. No, señor. No, señor, no es así. Pues tuve acercamiento con unas personas. Hubo un primo de mi esposa que, pues, lamentablemente, pues, por su vida que llevaba, pues él murió, lo asesinaron. Pero con él, eso mi mamá no lo sabe, no quería abundar mucho porque no quiero que tenga... Él era, aparte de lo que él hacía, yo consideraba que aparte de todo eso, como persona, él era una buena persona, por lo menos con su familia y con nosotros. Pero a raíz de él, pues yo tuve accesibilidad a muchas cosas. Pues él tenía puntos de drogas grandes, uno que el otro tenga que haber escuchado el residencial.
No es fácil ese residencial, es grande, varios puntos de droga, pues él era dueño de uno. Y con él, pues yo fui teniendo sensibilidad. Mi mamá se debe acordar ahora cuando una vez ella me vio nosotros vivíamos allá en el residencial. Yo tenía una motora y le decía, mami, esa motora es la de Ricky y la motora Díaz allí en casa. Y pero Ricky te presta eso así, que si esto. Pues Ricky me prestaba eso así. Pero no era porque yo era el novio de la sobrina o nada, era porque yo, pues de cierta manera, tenía que ver con él en lo que él hacía. ¿Me entiendes? Pues fui vinculando con él. Pero yo siempre digo que el Señor siempre me preservó mi vida porque cuando a él lo asesinan, 2 días anteriores, yo había ido con él a ese mismo lugar donde lo asesinaron. Él, otra persona y yo, los otros 3. Pero ellos 2 están muertos y por la gloria de Dios yo estoy aquí, por la gracia de Dios. Porque el día que sucedieron los hechos yo no estuve. Estuve 2 días antes con él, allí. Y a él lo asesinaron y yo todo esto, yo hacía cosas con él, pero yo no dejaba de trabajar en la barbería. Yo seguía trabajando en la barbería con un señor que era el dueño, yo seguía ahí recortando y hacía unas cositas que otras, pero no me salía de ahí. No me salía de ahí, vuelvo y le repito, por temor a Dios, pero también en ese momento por temor a mi mamá y a mi familia, por no causarle sufrimiento cuando yo dejara de trabajarle. Venga, pero ¿de qué tú vives? ¿Y qué tú haces? ¿Sabes? ¿Qué yo voy a explicarle? A mi abuelo, que en paz descanse, que ese fue como mi papá, yo le tenía un respeto grandísimo. Yo decía, si yo dejo de trabajar en la barbería y me pongo a vivir de lo lindo, mi abuelo se va a enterar y va a decir, ¿de dónde tú vives, muchacho, si tú no trabajas? Y tú vienes aquí con esos carros. Y mi abuelo se merecía que yo le diera, él viera eso en mí, él no se lo merecía. Igual que mi mamá no se lo merecía y ninguno de mis familiares que están aquí se lo merecían. Y yo por respeto a ellos me mantuve siempre trabajando y haciendo las cosas que yo tenía que hacer. Hermano, le estoy hablando de años atrás porque yo era bastante jovencito. Y él muere. Los que nos quedamos un poco rebeldes, pero gracias al Señor no aconteció más nada. El problema pues, fue personal con él, ¿sabes? Era por el mundo de la droga, pero el problema fue personal con él, no por sus negocios, sino era con él. Y siempre uno se entera de las cosas, quién fue y quién no fue, pero pues uno se mantenía pendiente, pero nadie tomó represalias, ni nosotros contra nadie, ni nada. Nos quedamos tranquilos, pues yo seguí trabajando, los poquitos que quedaron se recogieron. Pero esto no termina aquí, pues entonces yo sigo recortando, sigo trabajando, sigo prosperando, trabajando, haciendo mis inventitos yo por mi cuenta con otras personas. Personas que, pues, lamentablemente, pues, pertenecían al narcotráfico hacia Estados Unidos, hasta Nueva York, a lugares fuera de aquí. Y yo nunca me presté para llevar nada en mi cuerpo para ningún sitio, pero sí iba a sitios allá a Estados Unidos porque conocía personas allá que recibían esas cosas, que se habían conocido a través de mí. ¿Sabes? Con los de aquí, con los de allá, yo era intermediario, como quien dice, y por eso uno cobraba. Por conocer las personas y hacer los que se juntaran, pues ya te tocaba algo a ti. Pero eso no era muy consistente, eso era de vez en cuando, era como uno dice, medio de afuerita, para no comprometerse mucho. Tengo mi barbería, llega el momento, tengo una barbería propia, la tuve por 5 años. Y cuando yo mejor estaba, yo no lo veía así. O sea, yo sentía como que yo estaba atrás todavía. Tenía un carrito que era del 97, 98. Un carro en buenas condiciones, un carro bonito, pero yo veía, como les dije ahorita, personas en carros nuevos. Cuando se me abrió una oportunidad y pues yo digo que fue el peor error de mi vida, pero también le doy gracias a Dios que di ese paso, porque yo creo que si yo no hubiera dado ese paso, hermano, el camino del Señor no se pueden explicar cómo son los caminos del Señor. El Señor siempre tiene un propósito en algo. Y yo entiendo que cuando yo doy este paso, a raíz de lo que me sucede, es que yo entonces vengo a los caminos del Señor. Afortunado el que está aquí, que no ha tenido que pasar por nada de problemas de esa índole y han caminado el Señor, que son criados en el Evangelio, que permanecen perseverando desde pequeños. Afortunados son, en verdad los admiro porque no han tenido que pasar por lo que han pasado muchas personas. Pero muchos tenemos yo, cabeciduro, pues tenemos que pasar por un montón de cosas para que nos traigan a palo o como sea, pero nos traen. Y doy este paso y en el residencial donde yo vivía, me crié con mi mamá. Yo nunca quería hacer ningunos inventos ahí porque mi mamá vivía ahí, pero mi mamá pues tuvo una bendición, se compró su casita, se fue para Bayamón, para Redville. Mi hermano que vivía con su esposa allí, mi hermana vivía con su esposo. Pero entonces mi hermana y mi cuñado pues salen también de residencial. Mi hermano después sale de residencial, ya no queda ningún familiar en residencial. Entonces es que yo